Está bien. No, son masones, pero claro. De hecho, me confesó que hasta el Papa es masón. El jefe de inteligencia... ¿Es un cura o, no, o un civil? El jefe de inteligencia le dice a Yusuf que él es masón, él, el jefe de inteligencia, y el Papa también. Eso salió en La Nación, lo podía escuchar, yo lo he escuchado mil veces porque no podía dar crédito. No me asustan los masones, porque finalmente... Ajá. Me parece que Alfredo, bueno, te hablaron, esa gente con Felicito nada que ver, ¿no? No, nada que ver. Nada que ver. Son masones, olvídate, No, son masones, pero claro. De hecho, me confesó que hasta el Papa es masón. Sí, por Dios. Bueno, vamos a ver cómo te va vos la semana que viene, decís que tenés el encuentro. Atentos a los dos alfiles matrimoniados, el Nuevo Orden Mundial y Jorge Mario Bergoglio. Vocero del Nuevo Orden Mundial vaticinó que en el futuro la inteligencia artificial podría cambiar la religión y crear una nueva Biblia. Entre otras cosas dijo lo siguiente: la inteligencia artificial puede crear nuevas ideas, incluso puede crear una nueva Biblia. A lo largo de la historia, las religiones soñaron con tener un libro escrito por una inteligencia sobrehumana, por una entidad no humana. En unos años puede haber religiones que sean realmente correctas. Solo piense en una religión cuyo libro sagrado esté escrito por una inteligencia artificial. Eso podría ser una realidad en unos años. Jorge Mario Bergoglio quiere al gurú de la inteligencia artificial. Demis Hassabis, de responsable de inteligencia artificial de Google a asesor del falso Papa Francisco. La Pontificia Academia de las Ciencias contará con el experto británico en ciencia computacional y neurociencia en sus nuevos proyectos. Eso no funciona. Entonces, ¿cómo se nota que son del mismo bando? Los dos alfiles. Ahí se nota. Claro. Lo hacen de forma que no se note. Siempre te venden que es por el buen progreso de la humanidad. Sí, no te van a contar que lo que quieren es hacernos transhumanos y estabularnos y leer nuestros pensamientos para anular el gen de Dios. En fin, porque ya es que esos temas dan pánico, ¿no? Pero es que se nota que son de la misma cuerda. Yo no llego a tanto como a decir que no son seres humanos, sino que son reptilianos, pero es que estamos ya llegando a un punto que tampoco lo niego, no lo sé, porque desde luego eso es totalmente preternatural lo que se pretende hacer. Y creo que para seguir confundiendo, me parece que Tucho tiene pensado sacar algo en breve hablando contra, por ejemplo, a los vientres de alquiler y todo ese tipo de aberraciones, para seguir engañando, claro. Y algunos dirán, no, pero si resulta que están defendiendo la vida y están oponiéndose a ese tipo de prácticas y tratarán de presentar el documento que excreten Tucho y Bergoglio como un apéndice a la Humane Vitae, porque tienen más cara que un saco de sellos. Esta gente engañan y se hacen pasar por buenos cuando en realidad son del otro bando, son del bando del otro alfil. Si es que los dos alfiles, que aparentemente no tienen nada que ver, porque cada uno va por un color, como en el ajedrez, pero tienen todo que ver, porque trabajan en alianza entre el blanco y el negro, que son los dos colores del tablero del ajedrez, entre el religioso y el político, no dejar títere con cabeza, lo van a barrer todo. Hay que salir de ahí una vez más y militar en el ejército de la reina vencedora, de la dama. Claro, si no queremos usar esa pieza por respetos humanos, pues no nos quepa duda de que los dos alfiles nos van a engañar y con el tablero despejado, esos son dos cuchillos que quien se ponga por delante no va a contarlo. Así que hay que apartarse de cualquier iniciativa que provenga de esa alianza de las tinieblas.
Indígena mapuche en el año 2017, practica ritual con Jorge Mario Bergoglio en el Vaticano. Ella intenta transmitir el espíritu de sus dioses ancestrales, nada bueno, porque los dioses de los paganos, como enseña la Biblia, son demonios. Cúbrenos, Señor Jesús, con tu preciosísima sangre, séllanos con tu poder frente a todo ataque maligno de nuestros enemigos, para que seamos fieles testigos de tu Evangelio y demos la vida por la verdad hasta el final. Amén. El aguijón de las brujas. Para las brujas y brujos, el estanc es la herramienta central y altar mayor de nuestra tradición. Un estanc, en su forma más básica, es simplemente un palo bifurcado con su extremo largo clavado en el suelo. Actúa como un eje sobre el que puede girar la magia y como un poste que el chamán o la bruja pueden montar hacia diferentes reinos. Sus horquillas representan los cuernos del señor brujo. Estoy moralmente segura de que el antipapa Jorge Mario Bergoglio porte un bastón Wicca de brujería es una clara manifestación de satanismo. Anne Barhart. Entre brujos anda el juego. El 5 de octubre de 2018, Anne Barhart denuncia que el báculo entregado a Jorge Mario Bergoglio en Roma en agosto de 2018, con el cual abrió el Sínodo de Obispos para la Juventud y Vocaciones, convocado por él mismo, es un estanc, altar mayor de las brujas, y fue entregado por una mujer con una pulsera roja en su brazo, que es un talismán muy común en brujería, Wicca y Kabbalah, entregado al brujo o bruja que se ha iniciado en el satanismo. El báculo significa el cisma. Si observan la longitud del clavo, significa el clavo de los pies de Jesús, y dicho clavo significa la llaga más grande que es por los clérigos. El báculo en su parte superior viene dividido en dos ramas del mismo tronco, o sea, el cisma. Anne Barhart decía en 2018 viendo ese báculo de bruja: estoy moralmente segura de que el hecho de que el antipapa Bergoglio lleve un estanc con el clavo de hierro en una posición tan prominente en la apertura de un sínodo de farsa, cuya agenda entera es la ratificación de la sodomía, es un caso claro de manifestación de satanismo. Brujos italianos alabaron el ritual pagano de adoración a la diosa amazónica en el que participó Bergoglio en los jardines del Vaticano. Chamanes realizaron un ritual de adoración a la diosa amazónica en presencia de Bergoglio. Por contra, el sacerdote mexicano padre Hugo Valdemar realizó un acto de desagravio en el cual quemó varias imágenes de la diosa Pachamama. Signo de reparación, quemamos este ídolo satánico de la Pachamama. Eran 3 basílidas de Roma, bueno, pues los vamos a quemar. Continuamos con las peticiones.
El mal llamado Papa Francisco y obispos canadienses participaron en un ritual pagano, invocando un círculo sagrado de espíritus. «Honraremos la tierra, el viento, el agua y el fuego», dijo un anciano indígena durante el ritual. «Honraremos el aspecto mineral, el aspecto vegetal y el aspecto humano». El brujo realizó el rito de fumigación en las 4 direcciones, utilizando hierba dulce y plumas de animales, haciendo circular el humo por la sala. Fue un claro acto de superstición pagana que odia a Dios. La viuda de John McCain regala al falso papa un ídolo indígena. Pachamama II, menos relevante pero más macabra. La viuda del ex candidato republicano a la presidencia John McCain, la activista pro-LGTB, ha regalado al falso papa, que la recibió en audiencia, un ídolo de los indios Hopi, que representa un demonio con un cuchillo ensangrentado. El falso papa Francisco recibió a Cindy McCain, viuda del fallecido senador estadounidense John McCain, activista homosexual y directora del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Como regalo al falso papa, Cindy McCain trajo una muñeca cachina, con un gran cuchillo ensangrentado, un demonio venerado por los indios americanos. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. 13 de marzo del año 2024 se cumplen 11 años de la usurpación del trono petrino, a través de esa maniobra que el globalismo satánico hizo, como ya todo el mundo sabe, para derrocar a Benedicto XVI, obligarle a echarse a un lado, incluso con amenazas de muerte, y poner en su lugar a Jorge Mario Bergoglio. Hemos tenido 11 años para darnos cuenta de quién es este personaje. A estas alturas ya parece imposible que alguien no sepa realmente quién es Jorge Mario Bergoglio. Él mismo se ha autodefinido a sí mismo como el diablo. Sus personas más íntimas también lo han definido. Por ejemplo, Sergio Berman dijo, siendo él un maestro cabalista, dijo que Jorge Mario Bergoglio es su maestro inspirador en lo político y en lo religioso. Su rabí, así lo ha definido este señor que es masón judío, masón, maestro cabalista, a Bergoglio. De saber quién es este personaje va todo. Lo venimos diciendo en los últimos programas y en casi 4 años y medio de canal hemos advertido sobre este personaje. Es fundamental identificar su identidad. Su vinculación al esoterismo, al ocultismo, su agrado por todo ese mundo es algo palpable, algo que él no esconde, algo que sus personas más cercanas lo saben, lo han visto y lo han escuchado y como digo, es algo que él no esconde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los católicos? Los católicos tenemos que tener muy claro quién es él, que no podemos estar en sumisión y obediencia a él, que no podemos estar en comunión con él de ninguna manera, porque él ha demostrado claramente que no sirve a Dios, que él no confirma en la fe, él confirma en el error, en la confusión y en el pecado. Últimamente lo tenemos con fiducia supplicans, es la oficialización, la bendición del pecado, oficialización del pecado por parte de esta Iglesia del Nuevo Paradigma de Jorge Mario Bergoglio. Los que nos siguen nos habrán oído hablar en varias ocasiones de que estamos inmersos en procesos. Las cosas no suceden de repente, de un día para otro. Le llevó un tiempo a la masonería eclesiástica, siglos, tomar el vértice de la Iglesia y desde el año 2013, que fue cuando se cumplió el segundo, entre comillas, cambio de papa profetizado por la Virgen pura y dolorosa, han transcurrido 11 años. En esos 11 años, el proceso para embaucar, para obnubilar a los dormidos, a los tibios, a los cobardes, a los hipermodernistas, en esos 11 años ha habido un proceso. Los que están ajenos a todo, bueno, pues a esos les da igual que hayan pasado 11 años como si pasan 11 siglos, son indiferentes. Pero también los que amamos a la Iglesia hemos sufrido nuestro proceso personal para identificar al enemigo. Numéricamente somos menos. El otro grupo es mayoritario, el grupo de los engañados por el poder preternatural que asiste a Bergoglio y a los suyos. Siempre decimos a Bergoglio, pero son Bergoglio y su camarilla. Más o menos podríamos decir que el proceso
se inició en el año 2013 y vamos a situar, si te parece, un par de paradas. Año 2016 con Amor y Leticia, año 2019 con ese acto de chamanismo, brujería, idolatría en los jardines vaticanos y en la Basílica de San Pedro. Y ahora el siguiente punto donde nos detenemos es en este año 2024, que es en el que estamos. Podría haber otras paradas. Habrá quien diga, para mí un punto clave fue pues este, que sucedió en el año 2017, cuando delante de la patrona de Colombia, en la Catedral de Bogotá, pues todos los demonios que llevaba dentro, delante de la Virgen de Chiquinquirá, se le revelaron sobre el rostro. Bien, pero más o menos para que nos situemos, y en mi caso en concreto podemos establecer estas estaciones, de 2013 a 2016, a 2019 con la Pachamama y 2024. Es un descubrimiento paulatino. Una de mis frases preferidas es la del cardenal del siglo XIX, John Henry Newman. La verdad se esconde de quien no la busca. Y también en el Evangelio nuestro Señor dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Tenemos que tener esa actitud activa para conocer la verdad, que es un tesoro que nos da Dios, es un don. Nos lo da por medio de su palabra, por medio de las profecías, por medio de su Santísima Madre especialmente, Reina de los Profetas, y con esos dones que Dios Espíritu Santo suscita en aquellos hijos dóciles que se los piden para poder ver la realidad, para poder interpretar los signos de los tiempos, con sabiduría, con el don de piedad, con todos. No es casualidad que Bergoglio haya llegado en el año 2013. Y ahora voy a explicar por qué ese año tiene unas características particulares. Bueno, antes podríamos decir, la verdad, ¿cuál es la verdad? Hay que ascender hacia la verdad. La verdad está en el Monte Calvario. Quien no ascienda, quien no suba al Monte Calvario, no se va a encontrar con la verdad, que es lo que emana la redención y el amor y la misericordia de la cruz de Cristo. Este personaje no encuentra sentido al dolor. Dijo que Dios había sido injusto por mandar a la cruz a su hijo y que no había explicación, por mucho que uno fuera teólogo. Esa simple frase ya tendría que servir para que despertaran todos los dormidos, todos los que están mirando a la serpiente a los ojos. ¿Tú recuerdas la película del Libro de la Selva? Cuando Mowgli, el niño de la selva, miraba a los ojos a la serpiente y se quedaba hipnotizado y la serpiente lo iba envolviendo, lo iba enroscando con intención de devorarlo. Tuvo que llegar su amiga la pantera a darle un zarpazo a la serpiente. Nosotros tratamos de hacer como la pantera y darle un zarpazo a la serpiente y una sacudida a aquellos que llevan 11 años mirando al Papa Francisco, fruto de su miedo, su cobardía. En estos 11 años, Bergoglio ha tenido diferentes momentos, pero todos tienen un denominador común, y es anestesiar a las conciencias, anestesiar el sentido del pecado que tenían las conciencias, que cada vez la gente tenga mucho menos sentido del pecado y que entienda pues que da igual una cosa que otra, que todo vale, que en su evangelio, en el evangelio de Bergoglio, el evangelio según Francisco o de Francisco, decía Sergio Berman, vale todo. No es necesaria ni la ascesis, ni el sacrificio, ni el negarse uno a sí mismo, ni la penitencia, ni el ayuno, morir a uno mismo para que viva el Señor. Su filosofía, por tanto, es satánica. Sé tú Dios de ti mismo, dice Bergoglio, de muchas maneras, y por eso se burla de los mandamientos. Lo ha hecho en estos 11 años en diversas ocasiones, burlarse de los mandamientos, llamar rígidos a los que dicen que hay que conservar y hay que respetar los mandamientos. Se burla también de los que avisan sobre el fin de los últimos tiempos, sobre el anticristo. Y es que él es quien está preparando el camino al anticristo, en connivencia total con el nuevo orden mundial. Lo hemos visto como él ha fichado de Google a el máximo cerebro experto en esa inteligencia que no es humana y que sí es artificial, y que sabemos que por ahí se van a colar pues todas las malas intenciones de los demonios. Y su desprecio exacerbado hacia la Madre de Dios.
tiene que hacerlo, pues eso, usando sus tácticas masónicas, un paso hacia atrás, dos hacia adelante, de vez en cuando lee discursos ortodoxos. Esa es la táctica a la cual se aferran todos aquellos que por conveniencia quieren seguir con los ojos vendados para no ver la realidad. Pero eso es letal, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque las cosas son como son, no porque las digamos nosotros, sino porque son como son. Hay que vencer los respetos humanos y no tener miedo a hacer el ridículo. La Madre Angélica decía: a menos que estés dispuesto a hacer el ridículo, Dios no hará los milagros. O sea, que se entiende por hacer el ridículo, no salir hecho un fantoche al escenario, no, sino vencer los respetos humanos. Y Dios te colmará de bendiciones. Y una cosa que hemos constatado es que los enemigos respetan más a los que tienen criterio que a los que no lo tienen, porque con aquellos que son dubitativos, los enemigos se ceban. A mí me gusta mucho, en relación a lo que dijo la Madre Angélica, traer a colación el pasaje evangélico. El Señor le dijo al hombre de la mano seca: sal y ponte ahí en medio. En medio, que te van a ver todos mis enemigos. Venga tú, en medio. Le podría haber curado la mano seca estando sentado en la grada de la sinagoga, pero no lo hizo así. Y ese hombre tuvo que vencer ese ridículo, esa vergüenza, abrirse paso, bajar la escalinata, ponerse en medio, aguantar las miradas de los demás, y entonces el Señor obró. Bueno, no digamos ya lo que vimos aquella noche. Lo que vimos aquella noche cuando él puso a que se calara, a que se mojara con la lluvia, con el agua de la lluvia, una obra de arte impresionante, un Cristo crucificado que, bueno, con fama de muy milagroso en Roma, que salió en un tiempo de pestes en la ciudad y que hizo milagros. Pues lo puso allí para que se mojara y se destruyera. A punto estuvo de conseguirlo. Forse molti non sanno che il crocifisso utilizzato dal falso Papa il 27 marzo per la benedizione Urbi et Orbi, che vedeva il compagno Bergoglio solo in una piazza vuota, in una situazione veramente lugubre e macabra, ebbene quel crocifisso è molto importante perché è un crocifisso antico che era scampato, pensate, all'incendio del 1519 e quindi fu, in quanto crocifisso miracoloso, portato in processione in molte occasioni anche per sconfiggere la peste di Roma del 1522, che poi venne sconfitta. E adesso questo crocifisso, toccato dalle mani del falso Papa per impartire la benedizione Urbi et Orbi e concedere l'indulgenza plenaria, ebbene questo crocifisso è stato danneggiato. Il legno antico con l'umidità e la pioggia rischia di esplodere, si è gonfiato in più punti, gli stucchi sono saltati in diversi punti e la stessa leggera vernice antica, ad esempio la tempera utilizzata da questo anonimo artista che lo costruì per disegnare il sangue, si è allentata. Quindi sono stati danneggiati anche i capelli, che si sono increspati e rovinati i particolari delle braccia. Questo è quello che è successo tecnicamente e i tecnici ci dicono a causa della pioggia, ma questo crocifisso, ricordiamoci che simbolicamente era scampato da un incendio, aveva fatto cessare per i credenti la peste a Roma nel 1522 e nelle mani di Bergoglio questo crocifisso si distrugge. Non è un caso, cari amiche e cari amici. Nell'antica leggenda Mida, tutto quello che toccava il re Mida diventava oro. Tutto quello che tocca Bergoglio si corrompe, diventa
demoniaco. Purtroppo abbiamo questo falso pastore alla guida della Chiesa e mi ricorda altri episodi che sono passati tra le sue mani diaboliche, ad esempio quando si affacciò per gettare la colomba della pace e questa venne letteralmente divorata da un corvo che tradizionalmente è un animale della morte e da un gabbiano che tradizionalmente è la bestia venuta dal mare. Corvo e gabbiano, morte e bestia venuto dal mare, il riferimento dell'Apocalisse a Satana, hanno distrutto e divorato la piccola colomba lanciata da Bergoglio verso i fedeli. Il crocifisso adesso è scoppiato tra le mani di Bergoglio. Chi ha orecchie per intendere, intenda. No, hay que tener en mente lo que dijo San Pablo. La cruz es necedad y locura. Para unos necedad, para otros locura. Pues ese punto de santa locura, locura de amor en el fondo, es el que hay que tener, no una locura fruto de las mentiras tóxicas que nos introducen los enemigos de Cristo, con esos métodos hipermodernos de la inteligencia no humana, en fin. Bueno, pues en ese año 2016 llegamos a algo que tuvo que sacudir la conciencia de muchos. Yo en aquella época era cooperador del Opus Dei y me quedé atónito de ver cómo guardaban silencio o justificaban aquel pie de página en el que básicamente Bergoglio decía que los adúlteros podían comulgar y de propina que nadie puede condenarse para siempre. Esa no es la lógica del Evangelio. Yo, como ya venía con mi proceso de formación desde el año 2011, los últimos años de Benedicto, bueno, pues ahí me quedé yo bastante consternado, pero en fin, seguí yendo a los círculos porque en esa época, pues como mis hijos estaban en un colegio cuya inspiración era la del Opus Dei, pues la verdad que sí daban buena formación, pero así llegamos al año 2019. Y en el año 2019, con aquello de la Pachamama, viendo que también guardaban silencio, me dije a mí mismo y les dije a ellos, hasta aquí hemos llegado. Conmigo no contáis. Escribí una carta que fue la que les dirigí y esa carta sirvió para que cuando Justi, una valiente supernumeraria del Opus Dei, se puso en contacto contigo, pues al hilo de lo de la Pachamama nosotros contactáramos. Hubiera sido totalmente diferente la historia si tú no hubieras abierto el canal, si el sacerdote italiano no hubiera dado testimonio, si Justi no hubiera sido valiente, si yo no hubiera tenido escrita la carta, si no te la hubiera pasado a ti, si no hubiera aceptado tu invitación para salir en tu canal. Bueno, y ese acto del 2019, en octubre del 2019, pues fue la antesala de la niebla. Nosotros no teníamos ni idea de UMBE, pero unos meses después, en la Semana Santa del año 2020, comenzó la niebla. Ya estamos en la recta final previa al aviso, que para muchos era un castigo. Y claro, los dos ejércitos están armándose. Unos con las gracias y con las misericordias de la Santísima Virgen María y otro con todas las malas artes de los demonios que, como ella misma dijo en UMBE, están sueltos en la tierra. La niebla es cada vez más densa y ahí se mueve como pez en el agua este usurpador junto a los suyos, porque además, lo que iba a decir antes, Bergoglio llegó en el año 2013 y si observamos, en el año 2013, tomando como referencia 1948, el año del inicio de la generación de la higuera, es un año en el que la generación de la higuera ya tenía 65 años. A ver, tomando como referencia a los nacidos en el 48, pero más o menos en esa banda. Con 65 años, uno claro que puede hacer grandes cosas. El otro día yo leí un testimonio muy emocionante de un padre que perdió a su hijo en los atentados de Madrid, de los que ayer se cumplieron 20 años y se ha ordenado sacerdote a los 80 años. Pero no es lo normal. Lo normal es que con 65 años uno tenga su vida hecha y ya esté pensando en la jubilación y no quiera muchos sustos, además de que ya los vicios y las virtudes adquiridas, para bien y para mal, son difíciles de cambiar. Y
por otro lado, en el año 2013, pues esa generación que más o menos puede ser un cuarto de siglo más joven que nosotros, pues no estaba todavía madura. Fue el año en el que prácticamente Internet en los teléfonos móviles empezó a despegar, cuando llegó Bergoglio, cosa que ha sido muy útil para la evangelización, pero también tiene a esa generación más joven que nosotros bastante atontada. Es decir, Bergoglio yo creo que llegó en el momento perfecto para lo bueno y para lo malo. Es decir, para que estuviéramos ya con la suficiente formación para poder ver de qué iba la película, el asalto al vértice de la Iglesia, pero también en un momento en el que una generación numerosa, porque nacían muchos niños en aquella época, no como posteriormente a nosotros. Aquí en España falleció el general Franco, el caudillo, y dejó de nacer la gente, pero los que nacieron son presa de Internet y ahí se meten muchos demonios. En este canal lo único que hemos querido es intentar durante estos 11 años y el tiempo que Dios quiera, yo si por mí fuera lo dejaba ya, porque no, esto es bastante cansado, ¿no? y desagradable, es un tema desagradable tener que estar denunciando a los engaños de los enemigos de la Iglesia. Esto es bastante desagradable, pero alguien lo tiene que hacer. Yo solamente puedo decir que en estos casi 4 años y medio de canal he confirmado de una manera impresionante que nunca me pude imaginar todos estos extremos. No tengo la más mínima duda de quién es Jorge Mario Bergoglio. No tengo la más mínima duda que estamos ante un engaño masivo viviendo el 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, el misterio de iniquidad, desvelándose ante nuestros ojos mediante una impostura religiosa, liderada por un gran impostor, un gran mentiroso farsante que es Bergoglio. No tengo la más mínima duda. Dios nos ha dado tiempo para que el que quiera ver, vea, pero hay que querer ver. Los que no quieren ver, pues no verán, se autoengañarán. Hay materia para poderse autoengañar. Quien se quiera autoengañar, se autoengañará. Pero la verdad es la que es. Y no sale gratis a nadie el vivir en la mentira o en el autoengaño. Así que yo lo único que puedo recomendar es que de una vez por todas despierten ante la realidad de quién es Bergoglio, que supera la ficción. La realidad supera la ficción y lo que ustedes se puedan imaginar. Deslíguense de este personaje, deslíguense de sus engaños, entiendan que la Iglesia actualmente está sin papa. A la muerte de Benedicto XVI nos quedamos sin papa, en sede vacante y ocupada. Lo que sea de la Iglesia está en las manos de Dios, no nos preocupa porque estamos en las manos de Dios, pero sí nos ocupa avisar una y otra vez, aunque sea como un grito en el desierto, a tantos católicos que se empeñan en decir que es el Papa Francisco y que están en comunión con él, especialmente si son pastores, porque su responsabilidad es gravísima. Y lo van a pagar si no se desligan de Bergoglio y si no públicamente, si no dicen quién es realmente. El que lo sabe y no lo dice públicamente comete un gravísimo pecado de omisión. Un pecado de complicidad con el engaño masivo. Así que lo único que puedo decir es que ya está bien que den la cara públicamente y que digan la verdad de quién es Bergoglio y que destapen de una vez por todas este gran engaño. Es imposible estar en comunión con Bergoglio y decir que es el Papa Francisco y defender la doctrina de la Iglesia Católica. Está más que explicado por el padre Francisco José Vergara y por cualquier sacerdote que sea honesto consigo mismo. Los que no lo quieran hacer no serán honestos con ellos mismos. Y para terminar, si te parece, pues lo único que podemos decir, o yo, por experiencia propia, igual que tú, seguro, es que quien de verdad se ofrezca para trabajar en la viña del Señor es contratado. Y Dios le da un encargo y es muy buen pagador y va a obtener frutos. Pero hay que decirlo de verdad, confiando en el Señor de la viña. Entonces ahora, los que no lo hayan hecho aún, que levanten la mano, se pongan delante del crucifijo o delante del sagrario y le digan al Señor: yo quiero trabajar en tu viña, de verdad, contrátame. Y si esa solicitud de empleo es verdadera, porque Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno, y si alguien es
tan insensato de tirarse un farol delante del sagrario, pues apaga y vámonos. Pero quien lo diga de verdad va a ser contratado automáticamente, va a recibir un encargo y con su esfuerzo verá cómo obtiene frutos para ir desmontando toda esa maraña de mentiras que está al otro lado, en el lado de la de Satán U2, de Bergoglio, de la Pachamama, etcétera, etcétera. Así que quien no lo haya hecho, que se ofrezca para trabajar, porque hacen falta obreros en la viña, como dijo la Virgen al padre Juan Foster a través de una de sus dirigidas. ¿Cuán pocos, hijos míos, cuán pocos hay para trabajar en mi bando? Así que Dios y la Virgen están deseando contratar obreros. Es el momento perfecto. Que Dios reparta suerte, que Dios nos ayude a todos y Dios envía un espíritu de confusión a aquellos que, pudiendo haber amado la verdad, prefirieron no amar realmente la verdad. No amarla sobre todas las cosas, no estar dispuestos a darlo todo por la verdad. Y quien no es capaz de renunciar a todos sus bienes no puede ser discípulo de Cristo. Quien pretenda servir a dos señores no puede ser discípulo de Cristo. Quien no recoja con Cristo desparrama. Quien no esté dispuesto a dejar el hablar ambiguo no puede ser discípulo de Cristo, porque el idioma de Cristo es el sí, sí, no, no, que lo que pasa de ahí viene del maligno. El que no esté dispuesto a negarse a sí mismo, a cargar con la cruz, no puede ser discípulo de Cristo. El que no esté dispuesto al martirio no puede ser discípulo de Cristo, porque Cristo exige el testimonio hasta el martirio. Un martirio que en principio puede ser moral, espiritual, ya lo está viviendo algún sacerdote valiente, poquitos, de los poquitos valientes ya lo están viviendo, son marginados, son enviados al psiquiatra de manera injustificada. Así de grave es la situación de estos obispos cobardes, estos obispos apoltronados, estos obispos entregados al oficialismo y a la mentira bergogliana, que envían a sus sacerdotes fieles y valientes al psiquiatra. Esta es la nueva estrategia en la que los sacerdotes han de ser conscientes que es una mentira y que no deben de colaborar con ella, no deben de ir al psiquiatra. Al psiquiatra deberían de ir esos obispos. Y por supuesto Bergoglio. Bergoglio, que ya sabéis que tenía el padre Combelbach, el superior, el general de los jesuitas, tenía denunció que había un informe médico que recomendaba que Bergoglio en ningún caso podía ser obispo, porque pues no tenía la capacidad psicológica suficiente para poder serlo de ninguna manera. Informe que, por cierto, desapareció, obviamente, como tantas cosas siniestras y raras y secretas que este personaje arrastra tras de sí, pero ya cada vez sabemos más de él. Sabemos mucho. Jorge Mario Bergoglio, te invitamos una vez más, te combinamos una vez más a que dejes la mentira, el engaño, y a que te arrepientas de todos tus pecados, a que hagas reparación pública del daño que estás haciendo a la Iglesia Católica, porque tú se lo dijiste a una madre italiana, de pronto nos vemos en el infierno. Vas camino del infierno y estás arrastrando a muchas almas, como advirtió la Virgen en Garabandal, y la Virgen pura y dolorosa lo confirmó en Umbe. Estás arrastrando al infierno, Jorge Mario Bergoglio. Te combinamos, te invitamos, te decimos que has de arrepentirte ya y reconocer la mentira en la que estás desde hace tanto tiempo. Pide perdón, repara, deslígate de esa fraternidad que tanto te apoya y que te lleva a confundir a la gente en el pecado y en el error. Y humíllate de verdad ante Dios, que si lo haces de verdad, Dios te puede perdonar todo, Jorge Mario Bergoglio. Hazlo, hazlo y deja de arrastrar almas al infierno. Quizás necesites un exorcismo, seguramente, pero hay exorcistas buenos. Busca un exorcista bueno, obviamente que no esté en comunión contigo, y pídele que te exorcice. Para Dios no hay nada imposible. ¿Que no lo haces? Pues ya sabes hacia dónde vas, hacia lo que le dijiste a esa madre italiana. De pronto nos vemos en el infierno. Animo también, sobre todo a los católicos, a que no se dejen arrastrar por este gran engaño masivo, horrible engaño masivo, porque hay que estar muy ciego para no ver la realidad. Será que no amas la verdad lo suficiente y que Dios permite que te llegue a ti ese espíritu de confusión. Humíllate y
Pídele al Señor la gracia de que te libere. Pídele a la Santísima Virgen María, a la cual Bergoglio tanto odia, pídele a Nuestra Señora de la Liberación que te libere del falso yugo, de estar sometido a este falso papa, que sus intenciones, bien sabemos, no son nada buenas. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.